En esta práctica de laboratorio trabajamos la determinación de la resistibilidad en conductores eléctricos. La resistibilidad es una propiedad que indica qué tanto se opone un material en el paso de la corriente, independientemente de su forma o tamaño. Para el experimento utilizamos dos materiales distintos: cobre, que tiene baja resistibilidad, y ferroníquel, que presenta mayor oposición al flujo de electrones. El procedimiento consistió en montar un circuito con una fuente corriente continua, el reostato para controlar la intensidad, una regla con los conductores y un multímetro para medir el voltaje y resistencia en diferentes puntos. Con los datos aplicamos la ley de Ohm y la fórmula de resistibilidad para completar el comportamiento de ambos materiales. El objetivo principal fue reforzar el concepto básico de electricidad y comprender las propiedades intrínsecas en materiales y cómo influye en su conductividad. La ley de Ohmio establece la relación fundamental entre el voltaje, corriente eléctrica, resistencia en un conductor. Se expresa como V es igual a I por R, donde V es el voltaje o diferencia de potencial en voltios, I es la corriente eléctrica en amperios y R es la resistencia eléctrica. En palabras simples, la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje, aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de material. La ley de Ohm es utilizada en muchos aspectos de ingeniería y de la física. Se puede utilizar en cálculo de resistencia, en diseño de circuitos eléctricos, en análisis de consumos eléctricos y en seguridad eléctrica. La aplicación en la práctica del electromagnetismo-resistividad dice que la resistividad es una propiedad propia de cada material que indica qué tan difícil es para la corriente eléctrica circular a través de él. Se relaciona con la resistencia por la fórmula R es igual a P por L partido A, donde R es la resistencia, P es la resistividad del material, L es la longitud del conductor y A es el área transversal del conductor. Un ejemplo práctico en laboratorio es donde se toma un conductor, por ejemplo un alambre de cobre, se mide la longitud L y su diámetro para calcular el área A. Se aplica un voltaje conocido V con una fuente de alimentación. Se mide la corriente I que circula. Usando la ley de Ohm se calcula la resistencia. R es igual a V por partido I. Con la resistencia medida y la fórmula de resistividad se despeja P. P es igual a R por A partido L. Así se determina la resistividad del material, que es clave en electromagnetismo, porque muestra cómo los materiales se comportan frente a la conducción eléctrica. Ahora hablaremos sobre conexiones en serie y en paralelo. En una conexión en serie, los componentes se colocan uno después de otro, formando un solo camino por donde circula la corriente. Esto significa que la misma corriente pasa por todos los elementos, pero el voltaje se reparte entre ellos según su resistencia. Una característica muy importante es que si un componente falla, todo el circuito se interrumpe, porque los demás ya no funcionan. Un ejemplo práctico de esto son algunos adornos navideños antiguos. Si se quema una bombilla, todas se apagan. Además, a medida que agregamos más componentes en serie, la resistencia total del circuito aumenta, haciendo que la corriente sea menor. Ahora, en una conexión en paralelo, los componentes se conectan en ramas independientes, de manera que cada uno tiene su propio camino para la corriente. Aquí el voltaje es el mismo para todos los elementos, pero la corriente se reparte entre las ramas. Una gran ventaja es que si un componente falla, los demás siguen funcionando. Por eso, la mayoría de las instalaciones eléctricas en casas y edificios usan conexiones en paralelo, ya que son más confiables. Además, la resistencia total del circuito disminuye al agregar más componentes en paralelo, facilitando que la corriente fluya. En resumen, en serie, un solo camino, misma corriente. Si falla un componente, es una falla total. En paralelo, caminos independientes, mismo voltaje. Si falla un componente, los demás siguen funcionando. La resistividad es una propiedad que tiene cada material y nos indica qué tanta resistencia ofrece al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmio por metro y lo importante es que depende únicamente del material en sí, no de su forma, tamaño o grosor. Así, si un material tiene una resistividad alta, se comporta como un mal conductor
o incluso aislante. En cambio, si su resistividad es baja, hablamos de un buen conductor capaz de permitir que la corriente fluya con facilidad. Por otro lado, la conductividad es básicamente lo opuesto, ya que esta nos dice qué tan fácil es para los electrones moverse a través del material. Y los ejemplos claros son el cobre y la plata, que tienen una conductividad muy alta. En cambio, materiales como la madera o el plástico prácticamente no permiten el paso de la corriente. En esta práctica lo que hacemos básicamente es aplicar directamente estos conceptos. Tomamos los datos del alambre y los relacionamos con sus propiedades eléctricas. De esta manera podemos identificar qué tan buen conductor es el material comparando su resistividad y su conductividad y entender mejor cómo estas propiedades afectan el flujo de la electricidad. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Esta se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega y depende de factores como el tipo de material, la longitud, el grosor, incluso la temperatura del conductor. En pocas palabras, la resistencia es la que regula cuánta corriente puede circular por un circuito cuando se le aplica un voltaje. En cambio, los resistores son componentes eléctricos diseñados específicamente para proporcionar una resistencia fija o variable en un circuito eléctrico. Se fabrican de materiales pero de materiales que limitan el flujo de los electrones, como carbón y metal. Existen resistores fijos, variables y también resistores especiales que reaccionan a la luz o a la temperatura. ¿Para qué sirven las resistencias y los resistores? Para controlar la corriente, dividir el voltaje, generar calor o energía útil, también ajustar señales electrónicas y proteger dispositivos electrónicos. La resistividad es una propiedad fundamental de los materiales conductores que describe su oposición al flujo de corriente eléctrica. Su estudio en la práctica resultó pues esencial para comprender el comportamiento de los conductores en las aplicaciones prácticas, tales como el diseño de circuitos electrónicos y la selección de materiales para sistemas de transmisión de energía. En esta práctica de laboratorio se buscó pues determinar la resistividad de dos materiales de distintas naturalezas, como sería el ferroníquel y el cobre. Para ello se realizó pues la medición de parámetros eléctricos como el voltaje, la corriente y la resistencia. A lo largo de la longitud, en este caso serían de las reglas, con el fin pues de analizar la relación que tienen y obtener su resistividad mediante el uso de la ley de Ohm y la ecuación correspondiente. Para la realización de esta práctica, pues se emplearon los siguientes materiales, como una fuente de corriente continua que pues nos permitió controlar la intensidad, pues al momento de que pasaba la corriente por medio de los conductores, un reostato, este material pues que permite que fluya la corriente y no se sobrecalentaran los cables, la regla con conductores, pues la regla nos ayudó pues para medir las resistencias, que esto fue un soporte de los conductores de cobre y ferroníquel. El multímetro digital, pues es un instrumento pues, para medir el voltaje y la corriente continua. Ahora bien, como primer punto tenemos la preparación del equipo y de los materiales. Se verificó que todos los instrumentos estuvieran en un buen estado. En este caso, pues la fuente continua, que sería el reostrato, una regleta, conductores, cables de conexión y multímetro digital. Se identificaron los conductores a utilizar, el ferroníquel, que tenía un diámetro de 0.44 milímetros, y el cobre, que tenía un diámetro de 0.99 milímetros. Estos pues se dispusieron sobre la regleta de los conductores, pues asegurando la conexión, que fueran firmes. Aquí podemos ver las dos regletas. Aquí se encontraba el cable de cobre y el cable de ferroníquel. Ahora bien, pues se dispuso a encender nuestra fuente de corriente. Aquí para determinar cuál era su voltaje en diferentes medidas, 0.10 centímetros, bueno, no, 0.10 metros. Nosotros aquí utilizamos la medida de metros en 0.20, 0.30 hasta llegar a 1 metro.
Ya en esta siguiente página pues pusimos los datos correspondientes, las medidas que nos dieron. En este primer cuadro se pusieron los resultados del cable de ferroníquel, y en este segundo pues se pusieron los resultados del cable de cobre. Ahora bien, el multímetro pues nos ayudó a tener pues cada uno de las medidas para nosotros poder calcular los datos. Eso sería todo por la práctica. Gracias.